Estamos reunidos aquí, Isaí Márquez Jasso, filósofo egresado de la UAM, Gabriel Salazar, también egresado de la UAM, en filosofía. Y bueno, yo soy Cerner Mexica, egresado de la UAM también. El tema que nos trae ahorita es qué significa ser filósofo. La vez pasada que platicamos, como que surgió esa inquietud de qué se espera de un filósofo, qué implica ser filósofo, qué significa uno como filósofo después de haber estudiado, o sea que ese sería como el gran preámbulo, la pregunta en general. No sé, ¿quién quiere comenzar de...? ¿Cómo respondes si eres filósofo? Bueno, para arrancar con algo, yo diría que creo que el filósofo implica que como filósofo no estés, digamos, comprometido con ninguna doctrina. Sería un primer punto muy intuitivo, que todo el tiempo estés un poco a la manera de Sócrates, cuestionando, aunque al final pues, uno se decida por algo y defienda algo, pero por ahí sería mi primera intuición. Y a lo mejor yo lo podría pensar como una actitud crítica, ¿no? A lo mejor escéptica, no sé si sea la palabra, de que, como la idea de que sí es verdad lo que me dicen que es verdad y siempre estar como pensando esa parte, ¿no? Sí, como dudar un poco hasta cierto punto, muy cartesiano, ¿no? Hasta cierto punto. Claro, sí. Pero la actitud crítica, o sea, la actitud crítica más que la duda, la actitud crítica me parece que puede ser, ¿no? O la duda, digamos, crítica, o sea, no es como dudar por cualquier cosa, ¿no? Sino una duda que te... ¿Perdón? Como Nino Canún. Los escépticos, claro. Bueno, ya que tocaste el tema, yo creo que un filósofo tendría que tener una actitud escéptica todo el tiempo, ¿no? A lo general, o sea, no digo que todos y cada uno de los filósofos deban llevar ello, pero sí hay como cierta duda, cierta así de repensar las cosas que te dan como verdades más de una vez, ¿no? También podría pensarse como una postura existencial, ¿no? Yo llevo un rato pensando que el filósofo más allá de plantearse como una serie de pensamientos críticos, más bien se plantea una forma de ser en el mundo, ¿no? Que suene bien mamón heideggeriano, es un modo de estar en el mundo, ¿no? Es decir, tomar una postura frente a veces ni siquiera el pensamiento, sino frente al no pensamiento, ¿no? Es decir, situarse en una postura existencial, ¿no? Y el filósofo tiene que tener una forma de vida, ¿no? Que es el que impacta el pensar, ¿no? Como un modo particular de existir. Sí, porque digo, el carpintero hace carpintería, ¿no? El filósofo también tiene una habilidad, ¿no? Porque ¿cómo la ves? Es que podría haber gente perdón, yo siento que podría haber gente que filosofa sin ser filósofo, ¿no? Pero el filósofo lleva una forma ya de existir, de ser, ¿no? Es hay gente que es crítica, pero no es filósofa, ¿no? O un crítico, pero no es filósofo. O hay filósofos que no son críticos. Sí, también. Dependiendo de dónde se mueva, ¿no? Hay filósofos que sirven críticamente a la derecha, hablando de otras cosas. O al poder. Sí. ¿No? Pues yo creo que más bien es una postura existencial, ¿no? El cómo te sitúas frente al mundo, ¿no? Es lo que acontece en el mundo, ¿no? Para esta situación que tú estás, digamos, planteando, ¿crees que implique un como compromiso? Así, porque también hay mucho esa parte de que se critica un sector de los filósofos que solo teorizan y el otro que tiene cierto activismo o compromiso. ¿Lo dices por ahí o...? No, pero podría darse, ¿no? Que tengas un compromiso político, social, no sé. Pero también el que internamente estés en una lucha constante frente a tu postura de vida, ¿no? Es que yo estaba pensando un poco ante la pregunta, ¿no? Lo venía pensando, así como, ¿cómo poder describir un filósofo? Claro, podría ser que yo también iba un poco como la actitud existencial, pero lo planteaba un poco como el oficio, ¿no? El oficio así de, aunque quisiera dejar de hacer lo que hago, ya así lo hago y me vale madre, por decirlo de alguna manera,
todo lo demás. O sea, es como una actitud que de pronto quisiera dejarla, no sé, ya es mi forma de ser, aquí, allá, en cualquier lugar. Sí, te permea, ¿no? Permea. Claro, y es un modo de ser, pero claro, ese modo de ser hasta cierto punto tiene una cierta disciplina, ¿no? O sea, sí hay como un rigor, ajá. Como decías, no puede hacer, cualquiera puede hacer su actitud existencial y puede decir, esta es mi filosofía, pero no hay un rigor, digamos, más metódico, ¿no? Más, No hay un objetivo, tampoco hay un porqué, ¿no? Porque ahora es donde yo también, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, es que es la filosofía, no mi filosofía. claro. Espera, güey. ¿No? O sea, sí. Bueno, yo voy a hacer un puesto interesante. ¿De dónde? Creo que podríamos, antes de continuar, hacer una aclaración, porque sí hay como diversos significados de la palabra filosofía. En la cotidianidad, muchos lo asumen como mi filosofía es como mi pensamiento, ¿no? Mi forma de pensar y de vivir. Pero también se usa mucho pues, en los deportes, ¿no? La filosofía del deporte y la filosofía, la mentalidad, más relacionado con la mentalidad. Dejando eso de fuera, aquí sí sería el esclarecer lo que, como es que no, quizá la palabra compromiso hay como muchas connotaciones que no creo que vayan del lado del filósofo, pero sí como una implicación casi necesaria de que si uno quiere ser filósofo, uno no puede uno se la tiene que pensar más de 2 veces, más de lo normal. O no pensar, güey. Pero como método, como propuesta. Ya como consciente de no quiero pensarlo. Ajá. Sí, porque en el otro caso, pues, bueno, habría muchos filósofos en el mundo en ese sentido. No, primero te vuelves filósofo, creo, porque sigues un modelo, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros, no sé, güey, es una locura, ¿no? Pero admiras a alguien y quieres Te sientes ser reconocido. como ese cabrón, ¿no? Bueno, muchos Sócrates es el ídolo, ¿no? Pues quiero vivir como vivió Sócrates, ¿no? Quiero O siento pensar como que soy Sócrates. ¿no? Entonces, llegamos a la filosofía más bien por un modelo, porque tienes un modelo y quieres imitar ese modelo, ¿no? ¿Será imitar o será que tengo una cierta intuición de que me siento bien ahí? Sí, ¿no? No sé si bueno, una parte te gusta al principio, ¿no? Perdón, cuando estás chavo y entras a hacer filosofía, ¿no? Ya pues ya no puede uno traer intuiciones filosóficas, ¿no? Pero las dirige cuando ves un modelo, Claro, ¿no? Cuando hay una figura que te impacta, ¿no? Y que quieres imitar o que quieres, ¿no? Parecerte a él en cierto sentido, ¿no? Ahí a veces lo haces sin pensar, ¿no? Es decir, ahí viene la verdad más sí. Después sí viene un rigor que te da, aunque me molesta bastante, que te da la academia, ¿no? O sea, que sí te da cómo debes escribir, cómo debes argumentar, cómo debes, ¿no? Pero también hay que salirse un poco de allá. Después vendré a pensar sobre ese. Te da herramientas, ¿no? pero no basta con las herramientas. No porque tengas las herramientas puedes ser filósofo necesariamente, ¿no? Sí, ¿no? Y me imagino que así es en todas las profesiones, ¿no? Es decir, yo puedo ser carpintero, porque hice una mesa en mi casa, pero cuando a ver, usted dedíquese a hacer tal, ya no voy a poder hacerlo, ¿no? Sí, con un poco más de complejidad quizá ya uno no lo llegue a alcanzar. Sí. Y ahí vendré intuiciones, ¿no? Vendré un juego incluso, no sé, podría parecer que a lo mejor de ciertos elementos hasta innatos, ¿no? Que un sujeto traiga, ¿no? Y que desarrolla nada más, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Yo creo que ahí sí hay un impulso muy innato de ser filósofo, que uno pues por eso llegó a estudiar filosofía, pero porque todo el tiempo andabas y de manera inconsciente de que eso era un método, pero estabas cuestionando, preguntando, un poco, a veces se empieza uno con la religión, luego vas a otros temas más complejos, pero al final sí hay un impulso del por qué, por eso también salen los memes de que el niño de 6 años y el filósofo hay en común, pero por qué sí es, bueno, sí tiene un impulso natural. Hay una vocación, ¿no? Sí. Sí, hay una vocación. En ese sentido habría como una especie como de, ¿cómo decirlo? En términos muy extraños, ¿no? Como espíritu que te llama o que sientes el llamado y no sé, como si detrás de eso hubiera, si detrás del filósofo sí hubiera, por ejemplo, algo más, no sé cómo decirlo, ¿en qué sentido religioso podría ser? Un llamado. O sea, no todos pueden tener ese llamado. Y de ahí viene la vocación, ¿no? Y de ahí ya viene
el entrar, ¿no? La batalla, porque tú puedes tener el llamado, el impulso y decir, esto está de la chingada, ¿no? O sea, ¿para qué mejor me voy a poner un puesto de comida y me va mejor que estar batallando? Pero esa es otra parte. O sea, no solo es ese impulso, sino que la recompensa material es más, es contracorriente. O sea, estás es un poco el poeta, como el escritor, ¿no? Que estás luchando contra ti mismo, contra el mundo, contra la industria, contra todo. Y entonces parece que también es un poco de carácter. Pero también dentro de todo esto pareciera ser que también entra la idea de en las historias de la filosofía, o de los gentes que conocemos como filósofos, ha habido gente que sí se acomoda bastante bien, ¿no? Sí, el sistema, ¿no? También, ¿no? Y parece ser que también hay gente muy brillante y está totalmente acomodada, ¿no? Sí, también es una elipsis, ¿no? O sea, como que se da, te acomodas bien porque también no das mucha lata, no cuestionas mucho, es decir, un filósofo en un sentido muy, muy, digamos, un estereotipo un ejemplo paradigmático del filósofo, no podrías acceder en ningún puesto de trabajo, porque a tu patrón, a tus superiores todo el tiempo les estarías diciendo y por qué y a qué hora, y lo que en una empresa o en la burocracia, si tú estás contestando lo que quieren que contestes, vas avanzando, ¿no? Se va muriendo tu alma si tú quieres, pero al final es un poco también la paradoja del filósofo, porque sí yo la relación mucho con el poeta, con la poesía, porque tú si escribes un guión o una novela, dices, bueno, una de esas la vendo, ¿no? Y por ahí me cae una lana. Pero no me hace poesía por eso, ni filosofía por eso, o sea, es además del impulso, el carácter, pero también la batalla, ¿no? Es decir, la voluntad. La voluntad. Ahí se ha respondido, hemos respondido la pregunta de... Vámonos. Bueno, pero falta México. Como mexicanos, porque aquí viene lo interesante. Generalmente cuando en la escuela hablamos de qué significa ser filósofo, pues nos empezamos desde Sócrates hasta Wittgenstein y dices, ok, pero filósofo mexicano, hoy, actualmente, regresando al anterior ejemplo, estás criticando y esto pues incomoda, ¿no? En cierta forma. ¿Cuál sería, digamos, qué implica ser un filósofo mexicano? Meterte en la historia, ¿no? También. ¿Qué implicaría ser un filósofo mexicano? Estoy muerto de hambre. Un pinche güey que vive en las ruinas, ¿no? En las ruinas del pensamiento, además. Porque hablar de filosofía en México es ya medio complicado, ¿no? Sí, ya es una pregunta tramposa. De por sí hablar de un filósofo, ¿no? En la modernidad, ya no mexicano, sino un filósofo en la modernidad, o la postmodernidad, o en la hipermodernidad, no sé cómo madres le llaman. Entonces, pues ya es complicado, güey, ¿no? Los filósofos son como sujetos en vías de extinción, ¿no? Que ya no es. En un sentido, en otros hay más, ¿no? En el TikTok hay más, pero yo por eso lo unía precisamente a la parte como el filósofo como un sujeto existencialista, no existencialista en el plano filosófico como la corriente, sino que se da cuenta de su existencia y que te comprometes a una existencia como tal, ¿no? Porque puede haber un montón de que estoy en filosofía, sí, pero ya hablar de un filósofo como tal ya es más complicado, no es más complejo, ¿no? Yo parece que se pierde un poco la idea de incluso de qué es un filósofo desde tiempos ya muy viejos, ¿no? Es decir, sí, un filósofo sería como... Yo partiría del hecho de que el amor a la sabiduría, ya como definición así de filosofía, ¿no? El amor a la sabiduría nace con el ser humano, pareciera ser, ¿no? O sea, no todos lo desarrollan, pero cuando es ser humano, ya hay alguien que está preguntando ontológicamente pues, qué somos, por qué estamos acá, de alguna manera. Entonces, el amor a la sabiduría no nace solamente en Grecia, ¿no? Y es más, no nace, afirmativamente, no nace en Grecia, nace en diferentes partes del mundo. Entonces, esa actitud ontológica, cuando decimos filosofía mexicana, sería, he nacido en México, en un territorio delimitado,
Y en ese sentido, puedo decir que soy filósofo, no sé, del sur de la ciudad, porque vivo de aquel lado, ¿no? Soy filósofo de mi casa, porque, ¿no? Ya muy determinado. Sí, claro. Pero ese filósofo, a final de cuentas, en su determinación, en algún momento también, como en cualquier otra parte del mundo, es simplemente existencialmente, está viviendo existencialmente esa filosofía. Entonces, hablar de filosofía mexicana implicaría la delimitación del espacio. Solamente, un contexto solamente determinado. Pero digamos, ya partiendo de esa definición o determinación del espacio, todo digamos, implica México, ya viendo hacia adentro, por ejemplo, hay algo que creo, por eso es motivado un poco esta conversación con mis colegas, es que en México no ha habido filósofos que se pongan a filosofar, por ejemplo, sobre el origen del país, sobre la conquista. Generalmente son historiadores, a veces con mucha carga política, ideológica, con mucha tendencia, pero así en el espíritu, o sea, los filósofos, llamemos los filósofos mexicanos famosos, con mucho reconocimiento, como le quieran decir, pero como que ninguno, o sea, ninguno se hace todo así a hablar en plata con lo que tenga que pasar, o sea, decir, bueno, yo pienso esto y esto. La historia de México en general, ¿no? Está llena de mucha ficción, en un sentido hasta infantil. Ese sería algo como filósofo mexicano, filosofía de la historia, ¿no? O sea, yo desde lo que alcanzo a ver, cabrón, es que la filosofía en México se volvió burguesa, ¿no? Es decir, ya como tal, como no la filosofía natural, ¿no? No la filosofía del sujeto que se sienta en su casa y se puede reflexionar sobre su vida, ¿no? Sobre su muerte, ¿no? Sobre lo que tiene que hacer para seguir sobreviviendo cotidianamente, ¿no? Pero que no lleva un rigor otra vez, ¿no? O sea, que toda trae una intuición de que debe haber algo a lo mejor más allá o más acá, ¿no? Y lo que debe hacer, si lo dejamos de lado, ¿no? La filosofía en México, desde que iniciamos ahí en la UAM, esto pues era bien burguesa. Es decir, se movía de los ámbitos puramente académicos, ¿no? Y al volverse burguesa también trae un sesgo ya sí, y además de retórica, o sea, se vuelve ya no es una discusión real de fondo, ¿no? Es decir, donde tengo que guardar apariencia, ¿no? Donde tengo que tener amigos para que me permitan publicar, para que me tengan a conocer, para que me digan, no, tiene que estar ahí, ¿no? Entonces la filosofía se redujo, creo, en México a ese ámbito cerrado, ¿no? De sujetos que hacen investigaciones profundas, que compartían entre ellos y que nunca se discutían tampoco a niveles muy, muy profundos, ¿no? Había una especie de respeto, entre comillas, pero yo jamás en la UAM vi a nadie, profesores, discutir entre sí por posturas. No, parecían equipos de fútbol, ¿no? Gremios, ¿no? Gremios que se respetaban y que no hacían nada, ¿no? La filosofía tenía que haber sido una discusión pesada, densa, ¿no? Donde si se descalificara, ¿no? Así especies como de, no sé. Pero... Sí, o sea, si digamos, rebasar las líneas de la diplomacia, pero sí pegar, ¿no? Claro, es que la filosofía crítica entonces no tenía mucho sentido, cabrón, ¿no? Pues la filosofía en México se hizo de grupos, ¿no? Muy limitada a ciertos contextos, ¿no? Muy burgueses, ¿no? Pero lo dices como si, o sea, es que lo planteaste como si antes no lo fuese. Pero yo creo que la filosofía siempre ha sido burguesa, ¿no? A mí me gustaría más bien como situarme un poco. A ver, la discusión de Samuel Ramos, ¿no? Existe una filosofía en México. No un texto, ¿no? Y este texto, había respuesta, ¿no? La respuesta era, no puede haber filosofía en México porque México, ¿qué es? O sea, el pedo es el concepto de México, para empezar. Okay, hay que empezar porque este concepto de México pareciera ser que, pues, sí, 1821, cuando se firma el acta, ¿no? Y ya somos mexicanos. Y después, claro, en ese territorio moderno, digamos, delimitado por una carta, de pronto dicen, es mexicano. Claro, si tú vas a los grupos que están en el norte y los grupos que están en el sur, pues piensan su mundo, sin duda, pero tienen una cultura determinada distinta y de pronto pareciera ser que ¿qué te hace mexicano el que tenga sombrero? Y empezaron estas discusiones como muy absurdas, ¿no? Si quisiéramos hablar un poco más allá de la academia, ¿no? Porque eso, oye, para mí ya así como que todos sí están ahí, hacen filosofía, pero hablar de lo mexicano o filosofía mexicana sería
precisamente meternos a un territorio que es anterior a 1821, ¿ves? Y a las academias. Sí, más allá de las propias academias, o sea, meternos a entender, ya la pregunta es, ¿qué somos ontológicamente? Y ante el qué somos, ¿qué es lo que puedo responder ante esta realidad? Lo que dice de la política, está pasando esto, filosóficamente lo puedo responder desde el saber, desde dónde puedo responderlo, ¿no? Pero implica un trabajo ontológico que muchos se saltan o que lo borran. No quieren meterse ese terreno ontológico y dicen, yo soy muy crítico, ya salió la noticia tal, ya salió la tal, y no. Sí, es que no se salen de ese plano, ¿no? Entonces, claro que la filosofía sí nace históricamente en México, es de raíz, ¿no? Pero habría que reformularla previamente a ese madre. Reformularla teóricamente o en acción, por ejemplo, haciendo un manifiesto o poniendo en acción, digamos, un poco lo que conversamos última vez, de que la filosofía también, ningún filósofo del siglo XX hablaba en términos reales, o sea, métodos auténticos. Siempre hablaba en categorías, a veces con la intención, creo, de que no lo entendieran. O sea, no, yo menos me entienden, menos me la van a hacer de todos, ¿no? Más creen que soy sabio, ¿no? Sí, porque, ay, no, qué palabras usa. Pero sí, pero por ejemplo, el siglo XX sí era pues, mucho intelectualismo, bueno, hasta lo que decíamos, ¿no? El que le sale, usted maestro, no, sí, casi como gurú. Y eso realmente creo que es más, yo no sé en otros países, pero esas maneras hacen que la filosofía no camine, porque sigues en el terreno de la autoridad, de la superficialidad, ¿no? Exacto. La banalidad, ¿no? Sí, por eso cuando llegamos, esa era la idea, ¿no? Un mundo jodido, un contexto jodido como México, pues es porque también parece que no hay una filosofía que estés dándole impulso, ¿no? Que esté motivándole, que esté moviéndole, ¿no? Por ejemplo, a bote pronto, ¿cómo tendría que empezar o podría empezar una filosofía realmente mexicana? O sea, no minera de España. Yo creo que tomando, aunque a lo mejor este es un concepto europeo, tomando conciencia de clase, cabrón, es que es el pinche pero, que filosofamos tenemos que hacer uso de conceptos que no nacieron acá, ¿no? Es decir, que no son, bueno, que los adaptas para una situación. Hay unos que no nacieron acá, pero que digamos son universalmente, ¿no? Sí. Pero la sabiduría es universal. Aunque la podríamos pensar desde conceptos o desde categorías que no fueron pensadas o que fueron pensadas desde otros ámbitos, pero es complejo eso, ¿no? Es decir, es muy complejo, pero tomando conciencia de clase, para mí esa es la postura, ¿no? Realmente sabiendo cómo habitas, otra vez, cómo habitas el mundo, ¿no? No el mundo fuera de ti, sino el mundo que está rodeándote, inmediato aquí, ¿no? Porque si no, entonces, yo podría pensarme de ciertos modos, un filósofo, no sé, con ideas revolucionarias, pero revolucionarias en el sentido nada más mío. Sí, y de lo que yo quiero para un grupo de amigos míos, ¿no? De gente mía, es decir, con mis amigos, ¿sí? Y no te dicho más lo que realmente está pasando fuera de esto, ¿no? Entonces pongo un dique frente a las ideas de otros cabrones porque las desdeñé porque no forman parte de ese grupo que yo tengo, ¿no? Yo creo que tener conciencia precisamente de que quién soy, cómo soy, ¿no? Dónde habito y con quién habito alrededor, ¿no? Entonces hacer una crítica frente a esa cuestión donde habitamos, no solo yo, güey, los otros cabrones. Pero, o sea, esas preguntas creo que las puedes contestar bajo otros criterios. Yo creo que sí es importante la conciencia de clase, pero, o sea, creo que habría otros elementos. No sé, tú, por ejemplo, así a bote pronto, ¿qué pensarías? ¿Por dónde tendría que empezar? Yo lo que veo es primero de construir la idea de lo mexicano, para que no nos confundamos cuando hablamos de lo mexicano, ¿no? Creo que lo único que nos hace mexicanos es el territorio, en el sentido no de 1821, sino más bien en el sentido más ancestral. Es decir, de gente que ha vivido aquí en estos territorios y que pudo tener otros nombres, pero hoy podemos decir México, ¿no? Y creo que ese tipo de reflexión nos llevaría a tratar de expresar esa metafísica, digamos, por decirlo autóctona, una metafísica que podamos expresarla ahora sí en términos filosóficos. Esos términos filosóficos inevitablemente son eurocéntricos hasta cierto punto, pero metodológicamente los podríamos deconstruir, o no deconstruir, resemantizar, y poder tener aproximaciones, ¿no?, análogas de diálogo
este es el modo de pensar ontológico, nuestro modo de vivir ontológico, y tiene una semejanza con lo que tú conoces como ser X, ¿no? Y desde ahí serían como diálogos. Pienso que eso reconstruiría un poco, o podríamos abordar a una metafísica, y de ahí una ontología, y de una ontología un discurso que tenga una profundidad, podría ser otra manera del espíritu, un concepto tomado de Hegel, ¿no? Pero ¿qué se asemeja a eso? Bueno, ya cada quien podría, como grupo cultural, decidir, bueno, nosotros lo conocemos de este lado, nosotros lo conocemos por acá, es algo que se asemeja, por ahí podría venir. Pero de lo académico serviría como instrumento, como nada más como instrumento. Lo necesitamos, estas herramientas, para adaptar a una metafísica real, verdadera, o sea, que está ahí, porque lo otro es, estoy hablando del ser, pero ¿qué es eso, no? Quiero dar un ejemplo, ¿no? Un compa anarquista decía, el ser, esa madre ni existe, ¿no? Y ya con eso destruye toda la historia de la ontología desde Europa, ¿no? O sea, el ser es allá, ya lo inventaron, pero esa madre ni existe, ¿no? Pienso que podríamos utilizar, por ejemplo, el ser, quitarle su semantización y poder avanzar, y desde ahí hacer algo auténtico que pueda discutir a cualquier nivel. Claro, claro. En pedo. Yo, por ejemplo, lo vería en un sentido, sí, es que como que en ese proceso, lo que tratamos de responder, en el fondo, es quiénes somos, ¿no? En ese proceso, esa es la respuesta. O sea, entonces, a mí me gusta esto como este punto de partida de la conciencia de clase, pero incluso creo que un pasito previo es autoconciencia o autoconocimiento. Porque es como, sí, tomar conciencia. Es que sí es más espiritual, cabrón. Ajá, exacto. Sí, tomar conciencia. Y después vas a aterrizar de alguna manera en la clase, inevitablemente, porque vas a llegar ahí, porque inevitablemente al tomar conciencia te vas a dar cuenta de tu entorno y te das cuenta de las deficiencias que tenemos o no, y cómo puedes avanzar, porque tienes que tomar acciones, prácticas, y eso te lleva a la conciencia de clase. Pero la conciencia todavía es más general, ¿no? Y más premio. Sí, más premio. La pregunta de quién somos, bueno, quién soy, quiénes somos. Leí hace un poquito, ¿no? Una frase de Foucault. No, a mí ese güey no me gusta, pero leí una parte donde dice... Con neta pie de página. Cuando se pintan los labios. Cuando estaba de mamón. Pero hay una frase muy interesante, dice, bueno, no, la filosofía es una búsqueda espiritual. ¿No? Seguro dice literal. Toda filosofía es una búsqueda espiritual, ¿no? Y habría que pensar espiritual en ese, como lo dice, quitándole, ¿no?, la idea de Dios, o de una iglesia, de un culto. Algo determinado, ¿no? Sí, eso que no. Espiritual significa que el sujeto toma una conciencia de sí, ¿no? Es decir, cuando consigues tener una autoconocimiento. Yo también concuerdo en que los griegos no inventaron el hilo negro, pero descubrieron una forma de pensar. Una manera válida. Descubrieron la negro y fue fabuloso. Es decir, fabuloso en un sentido que después valió madre, ¿no? Es decir, darle una explicación al mundo racional fue maravilloso, ¿no? Sí, es decir, una manera. Encontrar formas que le cumplieran al sujeto para explicarse modos de manera muy explicativa, ¿no? Muy coherente, fue maravilloso, ¿no? Sí, claro. Pero aún los griegos, con ese descubrimiento, los griegos antes de la postura como muy socrática, muy platónica, ¿no? No andaban metidos mucho en eso, ¿no? Es decir, más bien una búsqueda espiritual, ¿no? Sí. Heráclito, cabrones presocráticos, que son una sabiduría más profunda, una sabiduría de saber quiénes eran, ¿no? Y cómo eran, es decir, Más honestos que los recuentos, ¿no? Sí, ¿no? A esa parte, ¿no? Creo que en México eso así aparecía, pero aparecía, ¿no?, envuelto en formas muy religiosas, ¿no?, muy espirituales, ¿no?, pero muy religiosas en el sentido ya institucional, ¿no?, que no se despojó de eso. Grecia lo hizo, ¿no? Nosotros lo hicimos, pero no tenía nada de malo. Es decir, hubiera habido un proceso en el que tenía que haber sujetos que ya comenzaban, ¿no? El Nezahualcóyotl, por ejemplo, los poemas de este cabrón ya abordan algo que va más allá, que van más hacia el ser que a una religión establecida, ¿no? Y ya lo creían, es decir, ya tenían esas... Siempre estuvo. Sí, pero eran de unos iniciados, cabrón. Unos cabrones que habían comprendido ciertas situaciones de movimientos internos, ¿no?, que no pueden expresar de otro modo más. Creo que los conceptos
no son europeos, ¿no? Los conceptos son más universales, ¿no? Claro, no, sí, hay un momento en que el conocimiento de la humanidad pues ya pierde ese origen, digamos, cultural y se vuelve, digamos, ya una cuestión completamente universal. Creo que el punto de partida... No evolucionaba la filosofía, ¿no? No, o sea, que no había, digamos, es que sí, quizá la palabra progreso parece que te lleva a otras ideas como de la ciencia, ¿no? El proyecto de la ciencia, pero yo sí diría que hay cosas, hace 200 años, se discutían cosas que hoy en día, ya dices, güey, no manches, es más, desde que vino el giro lingüístico, Wittgenstein, se depuró muchísimos. Sigue habiendo los mismos dilemas que algunos wittgensteinianos quieren que desaparezcan, o que se disuelvan, ¿no? Como dicen ellos. Pero me refiero que hay cosas que ya se han depurado, se han trabajado. Yo no sé si sea progreso, sea evolución. No, es perfecto, ¿no? Los avances desde otras disciplinas, ¿no? La genética, la medicina, ¿no? La historia misma. Pero, por ejemplo, en el caso de la filosofía es la manera en que hacemos las preguntas, eso es lo que cambia. Es que filosofía tiene que creo que el filósofo como tal no tendría que ser un sujeto que esté exento de los descubrimientos que se hace científicamente o históricamente. Sí, pero no podría. Pero creo que la fenomenología avanzó muchísimo para llegar a comprensiones ontológicas muy profundas. Quizás se hicieron otros métodos en otra época, pero también para cierta época muy heideggeriano, de pronto pareciera ser que hay elementos que te arrojan nuevamente, como el descubrimiento del ser, te arrojan nuevamente con metodologías nuevas quizás. La fenomenología me parece fabulosa, fenomenal. No, el psicoterapia también. Preguntas que aunque se, ¿no? Incluso preguntas que seguirán estando en el sujeto de manera íntima, ¿no? Muy profunda, ¿no? En el tuétano, aunque se descubra científicamente si Dios no existe, por ejemplo, güey, ¿no? O sea, de todos modos habrá preguntas que el ser humano tenga que plantear, ¿no? Han surgido nuevas, porque por ejemplo antes se hablaba de Dios como si todos tuviéramos el mismo concepto. El giro lingüístico vino a decir, a ver, ¿tú qué entiendes? No, pues tal, tú tal. Y entonces, digo, no es que se avance en ese sentido que me criticaron, sino perdemos menos el tiempo. A ver, pienso en la analogía de aquel que se especializa, en la analogía de aquel que, no sé, otra vez la pinche mesa no hace, y de pronto la haces mejor cada vez, le pones mayor técnica, y la vas perfeccionando, vas puliendo la técnica, y de pronto vas avanzando un poco más. Pienso que la filosofía se convierte en esta parte, en términos de metodología, ir puliendo un poco en el tiempo, pues, preguntas en el tiempo, ¿no? Yo no sé si sea muy válido, como que la filosofía tenga que modificarse a partir de los nuevos descubrimientos, ¿no? Ok, sí. Yo me lo he planteado últimamente, por ejemplo, situaciones de tolerancia, por ejemplo, ¿no? Pues ahora hay que ser tolerante con todas las cosas que suceden ya no en el mundo, yo no habito el mundo, habito a un contexto determinado, ¿no? Tengo que ser tolerante frente a las cosas que ves inmediatas, ¿no? Y a lo mejor de ahí deriva de que seas como un filósofo mexicano, ¿no? A partir no de unas posturas que te quieres apropiar de otros lugares, güey, sino de lo que ocurre aquí directamente, inmediatamente, ¿no? Tienes que ser tolerante con las nuevas formas de feminismo, güey, tengo que ser tolerante de que están cayendo bombas en sí, no, de la mano. No, y eso, y además de no sé, de posturas, ¿no? Culturales, políticas, sociales, religiosas, ¿no? Es decir, tengo que tolerar, ¿no? Que pongan una imagen de Luz Verde y ahí en no sé qué avenida. Tengo que tolerar que un pederasta diga en qué mis derechos. O que una familia diga es que donde yo trabajo hay personas maestros que se meten con morritas y los papás le dicen, bueno, si se casan, toleramos todo, ¿no? Aunque tengan 15 años. Pues, pero bueno, ahí sí es otra palabra, ya no es una complicidad. Es tolerancia. Lo que yo veo es que todas esas cosas que ahora se tienen que aceptar como tolerancia porque hay un progreso, entre comillas, ¿no? Y descubrimientos que te dicen que el amor puede darse, no lo sé, ¿no? Un montón de madre. El filósofo tiene que modificar su forma de pensar, pero yo creo que no, ¿no? Yo creo que la filosofía tiene un núcleo duro, ¿no? Un pinche corazón que late y que bombea de maneras distintas frente a lo que pasa en el cuerpo, la vida, ¿no? Es decir, y esa parte es lo que los mexicanos o filósofos tendríamos que plantearnos, más allá de todas esas formas que
que nos vienen ajenas, a veces que no hemos pensado críticamente si realmente son posturas que aceptamos, ¿no? Porque no tenemos otra vez, no sé, esa conciencia particular, ¿no? Porque son problemas superficiales y hay que necesitarlo profundizarlo y todavía se cuenta que no es así, ¿no? Inclusive para poder detectar, identificar, decidir sobre lo ajeno, regresamos a la pregunta, o sea, porque sí que esto es algo que todas las culturas de una manera u otra han tenido, pero en México se da la explosión más cabrona en este sentido. El qué somos, porque parece que cada uno dentro de todo el conjunto de todos los mexicanos, cada quien toma a su manera, social, de manera colectiva y después individual, cosas que al final no acaban de amoldarse porque creo que la pregunta no se está contestando de manera, o no está todavía. Todavía, como crítica luego hacia la cultura mexicana, todavía seguimos imaginándonos cosas que no pasaron y que pasaron de otra manera. Y entonces vienen unas contradicciones terribles, como el tema que comentamos la otra vez, decía, yo no, digamos, a mí lo que me hace ruido, por ejemplo, cuando alguien habla de resistencia indígena, o bueno, resistencia prehispánica, es que el que diga eso sea cristiano. Ahí es donde dice, bueno, dan ganas de ahorcarlo. O viva en un departamento de toda madre, ¿no? No, pero por ejemplo, al final el criticar a quien te trajo, al Dios que actualmente tú sigues, ahí parece que tiene un problema psicológico de cierta esquizofrenia, pero porque si partiéramos de cosas, es más, creo, y en esto dejo este punto de vista, que sería, creo que nos falta ser más honestos con nosotros mismos y empezar a ver las cosas más claras, aunque nos duela, ¿no? Entonces creo que ahí está también el punto del objetivo del análisis. Es la realidad. La filosofía tendría que analizar la realidad, no libros filosóficos necesariamente. Que uno se apoye en eso está bien también. Sí, o sea, uno se tiene que hacer de herramientas, pero no esta exégesis abusiva que hay en México, casi entre los propios, digamos, nuestros propios maestros no se hablaban porque cada uno defendía un filósofo, y entonces tú dices, esto parece equipos de fútbol, o sea, está bien que uno tenga ciertas preferencias por un filósofo u otro, pero el hecho de que eso no es hacer filosofía, o sea, eso es otra cosa. O sea, porque al final... Sí, es filosofía, pero académica, ¿no? La filosofía no puede reducirse la filosofía a la academia nada más. Es el gran problema que tenemos desde hace un ratote, porque la filosofía solo no salía de los claustros, ¿no? Es decir, no se movía para afuera, ¿no? Y ha sido una bronca compleja, güey, ¿no? Sí. Ha sido un problema aquí en México, ¿no? Precisamente, por reducir la filosofía a ámbitos completamente cerrados, ¿no? Muy limitados, además, por el lenguaje. Yo me doy cuenta que es la pinche filosofía que tendría que ser un proceso espiritual. Por eso, desde el inicio otra vez, ¿no? Retomar esa idea. El filósofo ya no es un filósofo como tal, ¿no? Ya no se autonombra como un filósofo porque necesita otras formas para encontrarse modernamente, la psicología, ¿no? Ciertos medicamentos. Y eso es una locura, cabrón. El filósofo tendría que ser un sujeto que viva su experiencia y que la filosofía te sirva como una ayuda y como un descubrimiento de ti frente a todas las cosas. Y la realidad no hace eso, ¿no? Ya no está en eso, es decir, y desde ahí no tiene una postura filosófica real, ¿no? En México parece que no es yo no soy en Europa, yo no conozco filósofos europeos, cabrón, los conozco por lecturas, pero no sé realmente lo que hace un cabrón en su libro, no es lo que vive realmente, ¿no? A mí me impacta más que un sujeto viva de formas coherentes frente a lo que está pensando y haciendo, ¿no? Que ahí se uniría todo de la práctica, y rato, ¿no? No solamente es una teoría, es una práctica como tal, ¿no? Eso ya no se da. Entonces en México hablar de filósofos como tal, híjole, es bien complejo, güey. Es que no lo Muy sabía. complejo, güey. A ver, yo creo que sí lo ha habido. Bueno, sí ha habido, pero están sepultados, es decir, están sepultados por todo este academicismo. Creo que hay resistencia, en el sentido hasta simbólico, filosófico y espiritual, porque si no hubiera resistencia,
ni siquiera estuviéramos hablando de esto, ¿no? Entonces creo que sí hay, solamente que están totalmente Están subyugados, ¿no? aplastados por muchas otras, por muchas Creo que no les importa, yo tampoco. No traen esa idea, ¿no? Efectivamente, ha habido filósofos mexicanos, pero digamos excluidos de la academia, de ciertos círculos, no sé, es decir, pero a lo que me refería es tanto con el filósofo mexicano que sí empieza a hablar de temas cotidianos en términos de generar una conversación pues amplia. No nuevamente, voy a hablarles de la esencia del mexicano. Y mil categorías y todas en el auditorio dicen, no, pues hay que aplaudirle porque cabrón. Por algo está aquí, ¿no? Porque también en México es así de que hay autoridad, ¿no? Pero alguien así tal cual, yo no los conocí en la universidad, ni en la UNAM, ni en el instituto, en ningún lugar donde alguien hablara así, tal cual, de manera honesta, abordando problemas reales. O sea, por ejemplo, regresemos al tema que yo planteo como principal. ¿Qué somos? Y no es que la respuesta, es que en el proceso mismo de contestar esto, empieza, digamos, a darse una conversación donde podemos ir derrumbando mitos. Porque si contestamos, a ver, ¿qué somos? No, pues somos guerreros, etcétera, pero queremos en la virgencita. Güey, otra vez, están ganando acá. O sea, es que sí, el que presume, digamos, de lo prehispánico, pero juega con lo hispánico, es que no digo que esté mal, se vale como individuo libre, pero como filósofo, a mí sí digo, como esto ha pasado y no ha habido, digamos, voces, a ver, ya, pongámonos serios, o sea, ya, dejémonos de los calendarios de las tortillas y en el sentido, no, o sea, sí pasó esto, sí había sacrificios, sí hubo asesinatos, hubo crueldad en la colonia, hubo esto, pero parece este rollo melodramático de que de los de una postura negar, no, nosotros no éramos tan gachos, y nosotros tampoco. Entonces, pues aquí parece una cuestión de voluntad, o sea, no hay diálogo, no se puede llegar a esto de qué somos, porque está dividido en muchísimos pensamientos, y además, ni siquiera puros, cayendo en estas terribles contradicciones todos. O sea, México es por eso se da, creo, los memes de la inteligencia artificial, de que no lo supera, porque es más, aquí Hegel se vuelve loco. Aquí las contradicciones son armónicas, no digo que no que nos paralicen, pero cuando nos sentamos, digamos, a dialogar, como que empezamos a tener, digamos, conflictos, porque estamos o sea, nos enseñan muchos mitos, pues. No, pienso que finalmente para llegar a entendernos, incluso como la pregunta puede ser, implicaría mucho el estudio de la historia, pero no de historia de a partir de 1821. Una historia muy, 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 muy antigua. Claro. Entonces, ir a ese tipo de historia implica trabajar mucho, porque implica arqueología, antropología, todo lo que tú te imaginas de lo que implica el estudio de la historia. Y ahí sí, para que veas académicamente, pareciera ser que esos temas no siempre están tan apoyados, ¿ves? Pero que es la parte de los pueblos originarios. ¿Y por qué así, güey? O sea, ¿por qué irnos hasta atrás? Porque no, porque yo pienso que la ontología, digamos, el núcleo duro, la ontología última, digamos, de nuestro ser, tendría que entenderse en ese nivel del 30.000 antes de nuestra era. Así lo pienso, por la construcción, y esa construcción se va a ir durante años, y después vamos a poder, de alguna manera, poder entender. Pero no seríamos con mayor ya bien distintos ahorita, cabrón. Sí, la comprensión sí. de eso, como que ¿qué nos aportaría? No, la construcción del como que ¿cómo se construyó? Es lo que creo, que con eso podemos entender cómo se fue construyendo el origen, digamos. Porque ahorita, como vemos, por ejemplo, uno que da clases con los chavos, los cabrón no tienen ninguna conciencia de nada previo, cabrón, ¿no? Sí, ¿no? Y no tendría, y no les impacta y no les importa tener nada de eso, cabrón, ¿no? O sea, la filosofía, como filósofo, podría ser algo muy genial, pero
¿Cómo impactarías como un filósofo mexicano en eso? Porque el filósofo no solamente es un sujeto que se queda pensando en su casa, güey, ¿no? O que está como Descartes sentado ahí. Bueno, eso no debería, güey, no debería ser, güey. Y no debería ser nunca, güey. Ni en ningún lugar, ¿no? Es decir, la gran crítica que le hacen los filósofos de otros lugares a Descartes es precisamente eso, ¿no? Wittgenstein se burla de ese güey, ¿no? Si llega un tigre, entonces ahí, madre, güey. Pero, por ejemplo, filósofos orientales que dicen, bueno, es que ese cabrón lo que ahí hace es volver el mundo frío, ¿no? Aislado, jodido, de objeto. Está cabrón, ¿no? Es decir, no puedes hacer eso. Como el parteaguas histórico, incluso como la forma densa de el modelo, ¿no? De filósofo. Entre Cuatro Paredes. Eso también le dio el traste, porque poner a la razón como la única facultad del sujeto para explicarse el mundo, pues está cabrón. Sí, no, O sea, no puede ser. Crea monstruos, dicen estos cabrones, ¿no? La mucha razón, ¿no? Esto de la chingada. Y ahora eso no pasa, güey. El filósofo ahora actualmente no puede ser un sujeto que está únicamente sentado, güey, ¿no? Tal vez como ejercicio intelectual está genial. Pero entonces, antes lo que estás cuestionando, ¿tú cómo lo verías? Porque yo digo, Sí, yo lo sé. habría que ir, pero decía, ¿cómo comenzamos? Sí, ese es el problema, ¿no? Yo digo, sería genial, ¿no? Porque a mí me gusta, pero no sé qué impacto tenga como decir, si nos vamos rastreando, ¿no? Acá como pixpepos, llegar hasta sacando basura, la chingada, hasta llegar al núcleo, güey, ¿no? Al calor, y de ahí jalarlo, ¿no? Acá como pincharilla, con la cola encendida, irle dando, ¿no? Para ir prendiendo el fuego, el ojos a todo el pinche mundo. Pero el pinche mundo ahorita no le interesa, cabrón, ¿no? Ok. Es decir, sí, ¿no? Y también para uno como filósofo, ¿no? Es que Tal vez yo hablo recorrido. me vale madre, no sé, a nadie le interesa, no sé, yo creo que eso está chido, entonces hay que entrarle, ¿ves? O sea, más allá de a alguien le va a interesar, yo pienso, habrá que hacerlo en sentidos de seriedad. Yo pienso que habría que hacerlo, hacer todos los intentos desde esa radicalidad del ontológico, desde su núcleo último, primero, intuitivo, aquel papá y fue creciendo. Y a nadie le va a interesar lo que la filosofía en México ha pasado. O sea, parecía ser que la filosofía auténtica no interesa, ¿no? Porque es más fácil estar en la superficialidad de otros fenómenos. Que tienes fenómenos, no sé, más de moda, si tú quieres, más que estén sonando, más de autores, pienso por ahí, no sé. La idea de la filosofía tiene que volverse exclusiva, aunque suene mamón, ¿no? O sea, pero por método, pero por método, no por clase, sino por una forma rigurosa, ¿no? Sí, por una forma rigurosa. Porque un filósofo tiene que ser un riguroso. Pero tienes que aclarar eso, porque si lo suena como... Sí. Soy más... Se vuelve exclusiva en el sentido de sujetos que están dedicados a eso, que su vida está dedicada a eso. Es como un poeta no puede ser un sujeto que un día se le ocurre en el camión escribir sobre su novia, y ya, la chingada. No, es que tiene que tener un rigor extraño. Sí, o sea, que soltar presión poética, por decirlo. Le llevé un pinche vislumbre, güey, ¿no? Se asomó, güey, ¿no? Abrió la pinche vagina cósmica y dio el dolor, güey. Y dijo, vale, güey. Pero después dos pinches se le fuga, güey, en lo que va a hacer. Ya no. Sí, tiene que tener un rigor, ¿no? O sea, tiene que tener un rigor, cabrón. Y parece que estos no lo tienen. Es decir, una forma de ser, es una forma de vida. Una forma de vida, de vida. Como está mal, ¿no? No me la creo, güey. Yo no le creo a los güeyes que veo en esas madres de internet, ¿no? Bueno, a ver, habrá mucha gente. Sí, pero más rápido. Y lo que iba es que, sí, y lo que iba es, algo que te decía, ¿no? ¿Por qué tendríamos que ser tolerantes a ciertas formas? Es decir, el filósofo tendría que evolucionar hacia adelante de acuerdo a las formas que se van dando. ¿Por qué no te puedes, por qué? La pregunta es, ¿por qué no te podrías quedar con formas tradicionales de hacer? ¿Por qué tenías que aceptar todo lo que viene y moverte a partir de ahí? ¿No? Podría ser que te diga que es medio retrógrado, entonces habría formas, ¿no? Ay, no, es que tienes que adaptarte a las nuevas formas. Híjole, pero la filosofía nunca se adaptó a las nuevas formas, güey, jamás. ¿No? La filosofía se cerró a lo que debía, aunque otra pinche deber es de la chingada, pero, ¿no? Se adaptó a lo que debía ser y de ahí no se movía. Es decir, mover a la filosofía a otros ámbitos es también, creo, desde mi punto de vista, es desvirtuando para estar justificando o criticando sin la base recia de lo que era.
yo creo que esa base no se tendría que mover, ¿no? Es decir, no tendría que ser, ¿no? Perdón. Sí, no, pero tú vas a decir. Sí, déjeme, papi. Es que Habrá clases de filósofos. es decir, hay es un modo de ser, ¿no? Habrá dentro de este mismo temporalidad contemporánea otros modos de ser filósofos y que esta manera no es la única. Yo creo que no. Yo creo que sí. Y obviamente no sería, evidentemente, con diferencias. Yo también creo que un montón de poetas son más filósofos que los mismos filósofos. Entonces, pero ese es un argumento contra lo que estabas diciendo. No, yo creo que no. Contra ejemplo, pero Yo creo que en la parte donde te digo que el filósofo es un güey que intenta, ¿no?, tener una posición frente al mundo, no implica nada más una cuestión de un rigor filosófico. Sí lo hace, sí, es claro que sí. Vamos, porque el argumento pero no necesariamente es. sí, con la postura de vida. Claro, La sí, postura de claro. vida, es decir, el poeta lo ha tenido más fuerte y más íntegro y más profundo que a veces muchos filósofos. No el rigor de argumentación, no, también lo necesita. Sí, eso es también lo necesita. No, el rigor frente a tu postura existencial. Es decir, Ok, es lo que yo estoy pensando es el artista, poeta, llámese como lo que sea, ¿no? Literato, es capaz en algún momento de expresarse con más soltura del rigor filosófico en que se expresa la filosofía. es que reducir la filosofía al puro pensamiento racional ya es limitarla, güey. Ok. ¿No? O sea, ya es ponerle un... Yo estoy pensando en un escritor. Un escritor no está pensando en sentidos tan, ¿cómo decirlo?, tan racionales, ¿no? Lo expreso, ahí va. Sí, hasta la manera de escribir. Y de pronto alguien que estudia filosofía, está expresando muchas cosas de ese sentido. ¿Por qué debe haber una filosofía ahí? Pero que sea la intención del GES, por ejemplo, en el ejemplo que pones, que sea esa la intención de GES, me parece que rebasan la intención, rebasan la realidad y rebasan incluso la filosofía. Por eso no es filósofo, ¿no? Exacto, por eso no es filósofo. Tú puedes tener, digamos, pensamientos, digamos, así como muy fuertes, pero no sé armarlos como lo hacía Kant o Hegel. Bueno, Nietzsche es el excelente ejemplo de eso, dada su condición, pero él empieza a hacer filosofía rompiendo estos esquemas, digamos, tradicionales, además tratados así, y con lenguajes muy técnicos, y llega Nietzsche. Es muy complejo, pero no es complejo por el lenguaje. No es complejo porque te quiera hacer las cosas complejas. Es complejo por lo que te hace trabajar. Entonces, sí hay ¿no? Por ejemplo, pero sí tiene que ver el propio estilo de cada quien. O sea, por ejemplo, Hermann Hesse, y qué bueno que fue así, qué bueno que no intentó ser Kant o Hegel, porque si hubiera intentado ser Kant o Hegel, no, y no lo conocemos. O sea, pasa desapercibido en la historia. No le interesa. Buscó su camino. Y creo que ese podría ser, en un sentido, yo sí quiero apostar a eso de que, más allá de la opinión que uno tenga sobre los compromisos e implicaciones, pero creo que cada uno como filósofo va encontrando su propio camino, su propio sendero para hablar de lo que quiere hablar y en cierta forma, él me llama de demostrar, sino de paréntesis, mostrar, o sea, mostrarlo. Si les gusta, no les gusta, no me importa. Ahí les va y alguien lo abrazará, ¿no? O alguien lo entenderá. Y esa creo que es la postura del poeta. O sea, el poeta lo que tiene chingón es que el poeta le da de madre lo que le digan. Y el filósofo, bueno, un filósofo, digamos, muy regular. No, si un filósofo le dices, hay una contradicción, le hace ¡ah! El poeta le dices, ¿tiene contradicción tu forma? Sí, qué bueno que la viste. En cuanto a la razón, pero no en cuanto a otras cosas, ¿no? Es decir, los poetas también andan en busca de... Son objetivos distintos, como has dicho. ¿no? Deben ser distintos. Yo creo que la filosofía nace, ¿no? El nacimiento de la filosofía, dice Colli, como una forma de hacer literatura. Sí, también. Y como literatura tiene que ser poética. Exacto, Tiene que ser, no puedes quitarla de ahí. Hacer filosofía es una forma de hacer literatura. Claro, decir, no la mueves de ahí. es una narrativa específica. No como Borges, no, chingada, no, es una forma de hacer
filosofía es una forma de hacer literatura. Deja al pobre ciego en paz. No, yo creo que la filosofía se vuelve densa, recia, con Platón, ¿no? Como escribe, cómo argumenta, o cómo hace. Antes de ese cabrón, lo que había era poesía. Había simbolismo, había forma. De hecho, yo lo que entendí última plática. Son formas narrativas. La literatura y la filosofía en los diálogos está fundida. O sea, en los diálogos de Platón es literatura y filosofía. Después, por algunas razones europeas que vino, se dividía la literatura y la filosofía de una manera muy marcada, pero regresemos, los grandes escritores tienen contenido filosófico y los grandes filósofos también tienen una estética en su manera de hablar, de pensar. Inclusive yo creo que el Tractatus es poético no por la grafía, que puede serlo, pero más es por lo que te avienta y tú dices, wow, o sea, si este güey, o sea, hubiera sido, si en lugar del talento para la lógica hubiera sido para la música, te hace una sinfonía porque eso es una creación. Ahí hay algo. Son formas narrativas. Y si despiertan auténticamente lo que estás diciendo, esta universalidad, o no sé cómo, este alcance ya más general, lo está logrando lo que, no sé si se lo proponga, pero está logrando algo que ni él mismo es capaz de dar cuenta, ¿no? Yo creo que Will lo intuía, pero su forma de escribir no le permitía. No para todos. No para todos, para algunos puede ser poesía. Sí, pero no era poético, en el sentido poético, ¿no? Algunos aforismos del segundo sí son muy poéticos. Tener frases poéticas, pero no escribes. No. Tu intención no es claro, no es un lenguaje poético. Sí, no. No. Por rebote. Es poética por rebote. Sí, tú me gusta. También tiene su mérito. Claro, lo tienes. No, pero no es así. Porque no es tu intención. No es intención. Es una poesía simple. Sí, sin querer esto es poética, ¿no? Para algunos. ¿Por qué no racional, güey? Es decir, la poesía no puede ser racional, ¿no? Es decir, la poesía no puede darse en un plano puramente racional. Claro que, no sé, aquí voy a decirme muy mamón, ¿no? Pero es muy exclusiva. Cuando tú lees la crítica del juicio de Kant, ¿no? Kant dice, para que haya conocimiento tiene que haber una relación, ¿no? Un engranaje muy complejo entre la inteligencia y la intuición, la imaginación, ¿no? Y la imaginación lo que te da es los sentidos primero, imaginas. Y después viene la razón, ¿no? La inteligencia dando conceptos para orquestar la razón, ¿no? El problema es que eso es genial para producir conocimiento, o un tipo de conocimiento. Ahí es genial. Sin embargo, cuando tienes una experiencia poética, sí, eso se rompen. Sí, es más. Ya no avanza, güey. Ya no avanza. Es como si en el engranaje se metiera de pronto. Ya no hay. No busca, aunque sí los buscas en el plano racional. Sí, no. Si buscas que suene coherente. Aún dentro de la incoherencia, pues ya no es la coherencia tu fin. Que menos no es. No sé si será lo menos importa, pero no importa tanto. No es el peso. Pero lo tienes, no lo abandonas. Sí, sin embargo, hay una forma que no es. ¿No? Yo creo que los filósofos no abordan esa parte poética. No se meten a esa parte porque. ¿Filósofos mexicanos o en general? En general, salvo algunos casos muy específicos, güey. Nietzsche es uno de ellos. Cioran es uno de esos cabrones. Es decir, sujetos que tienen una intuición poética que a lo mejor viene hasta la vida, pero que no sabe cómo desarrollarla, güey. Porque lo que va a decir es, mejor solamente muestro, ¿no? Sí, lo que hay más allá, pero no puedo nombrarlo. Pero los cabrones sí intentan nombrar. Claro. Sí, sobrepasan esos límites. Sí, ¿no? Y además en su propia práctica. O sea, recordar al Cioran, ¿no? O sea, sí, no me importa. Sí. Romper un poco el orden nacional, ¿no? Aquí en México no se ha hecho, ¿no? Aquí en México yo reconozco poetas muy geniales. Sí, yo he tenido diálogos más filosóficos con cabrones que no son de filosofía, güey. No, es una locura eso. Ahí donde estoy chambeando hay un güey de mate, ¿no? Que traen intuiciones filosóficas bien densas. Que hemos parado más. Somos 8 filósofos, güey, ahí de prepa, nuestras madres. Se supone que Gabriel.
Este cuando está ahí, pero Ya no estoy, güey. Ah, ok, perdón. no pegamos 8 cabrones. Pero cuando se hablaba de filos, güey, ¿no? Nunca se ve, No sabes ni madres, güey, ¿no? madre. O sea, no diálogos serios, ¿no? Acá no. Pues con ese güey siempre hablábamos chido, ¿no? A veces la judía entraba, ¿no? Sí, pero así fue poco, ¿no? O sea, después cuando ustedes se fueron ya no hubo Sí, ya diálogos de madre, güey, ¿no? profundo, ¿no? O sea, los pinches filósofos que estaban, pues no se andaban metidos en cuestiones de modas, güey, ¿no? Y de su cuerpo y de la chingada, de la madre, güey, ¿no? De la mamada, güey. Pues sí, de cómo se veían, güey, ¿no? De que iban a ir a comprar, en fin, su madre. Pues parecería que en un ámbito donde hay 8 güeyes que estudian filosofía, la filosofía tendría que volverse, ¿no? Como algo fuerte que impactara, güey, lo demás, ¿no? Veamos en resultados, porque ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, de lo que hemos hecho o que se ha hecho en ciertas épocas, qué resultados han tenido, ¿no? También para valorar un poco, porque alguien le puede apostar algo, como filósofo de cierta época, hace 10, 20 años. Y ahora, de pronto veamos qué resultado tiene, ¿no? Porque sí debe de haber algún tipo de resultado, Yo ¿no? diría que el primero que uno esperaría es el del propio filósofo. Para empezar. Es decir, si alguien, mira, un ejemplo, y esto no solo es exclusivo de la filosofía, es también de las artes. Cuando tú platicas con un artista de lo que sea o un filósofo, y lo encuentras años después, no lo planteas en términos de, ay, ahora ya es profesor titular, ¿no? Sino esto que me decía hace 10 años, ¿cómo se ha transformado? A lo mejor es puro discurso y puro rollo, porque, y a lo mejor no, a lo mejor alguien está diciendo algo y resulta que en 10 años lo ves y está, digamos, haciendo otras cosas, o sea, haciendo filosofía, pero no solo en clase o no solo... No, pero sí cambias, incluso tu lenguaje. Cuando hablamos en la UAM de ebrios, ahí era una locura. Ya no hablamos ni de la misma forma, ¿no? Ya no esbozas ideas de la misma manera, ¿no? Ya no hay. en su radicalidad, Cuando estás en la universidad, la misma juventud tiene una fuerza, porque tienes muchas inquietudes, muchas dudas. No significa que ahorita no las tengamos, pero me refiero que ahora digamos que hay el peso de la experiencia, como que lo sabes medio llevar. Intensifican, pero la forma de responderlas se vuelve bien distinta, ¿no? Con el tiempo. Sí, Tienes que responderlas distintas también. sí, ¿no? no, tienes que responder distintas. No. Casi por necesidad, o sea, o sea, Te obliga la corporalidad, te Ya no obliga. puedes pensar lo mismo tampoco, cabrón. Bueno, piensas las mismas cosas porque te afectan las mismas cosas, pero ya hay una forma distinta de enfocarlas, ¿no? Eso es bien interesante. Y también va a pasar, ¿no? Cuando tengamos 80 años, esta forma va a ser distinta también, ¿no? sí, porque las mismas inquietudes cambian, ¿no? Mames, quiere llegar a 80 años este güey. No porque te vi de 80 No, años. madre, De 80 años. Ya faltan 10 nada más. Sí, ya pasó. Habría que ver resultados. Es lo que yo digo.